Buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a ver un temita muy interesante. En realidad, recordar un poquito de la normativa que ustedes debieron haber leído sobre el proceso de fiscalización. ¿Ya? Bien. Entonces, el marco normativo básicamente está establecido en el Código Tributario de la Ley 2492, sus decretos reglamentarios, ¿ya? Y la resolución 32 de 2016, ¿se acuerdan? Esas resoluciones que le di para que lean, ¿no ves? La 32 específicamente regula el procedimiento de determinación o el proceso de fiscalización. La ley 812, que modifica el Código Tributario y su reglamento de la ley 812. Bueno, ¿qué es una orden de fiscalización o verificación? ¿Quién será ADM? ¿Será que lo admito ADM? Ya me parece raro este. A ver, seguro va a ser para leerlo ADM. Ya. Entonces, de acuerdo al Código Tributario, en su artículo 114, establece el procedimiento de fiscalización. Dice, solo en casos en los que la administración, o sea, la administración tributaria, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, efectúe un proceso de fiscalización. El procedimiento se inicia con una orden de fiscalización. O sea, toda fiscalización o verificación se inicia con una orden ya de fiscalización o verificación, emitida por la autoridad competente de la administración tributaria, ¿sí? Por lo general, a las órdenes de fiscalización o verificación se originan, hay un departamento del Servicio de Impuestos Nacionales que se llama Departamento de Inteligencia Fiscal. Por lo general se originan a través del análisis de ese departamento de inteligencia fiscal, pero obviamente los firman los gerentes distritales o departamentales de cada gerencia distrital, ¿ya? A eso se refiere con autoridad competente, estableciendo su alcance, dice el alcance, o sea, qué tributos, qué periodos se va a fiscalizar. Tributos, periodos a fiscalizar, la identificación del sujeto pasivo, a quién se le va a hacer, ¿no ves? Así como la identificación del o los funcionarios actuantes. ¿Quiénes van a hacer la fiscalización? ¿Quiénes van a ser los fiscalizadores? ¿Quién va a ser el supervisor? ¿Ya? De la fiscalización que se va a realizar o verificación, conforme a lo dispuesto en las normas reglamentarias que a este efecto se emitan. De acuerdo al decreto supremo reglamentario del Código Tributario, establece que la orden de fiscalización debe tener su número de orden de fiscalización, lugar y fecha. Perdón, voy a silenciar, nos falta uno, ¿no ve? Desactiven pues sus micrófonos. Ya. Entonces, ¿qué dice este decreto? El 27.310, que es el decreto reglamentario, uno de los decretos reglamentarios del Código Tributario, establece que la orden de fiscalización tiene que tener su número para identificársela, obviamente, lugar y fecha, nombre de razón social del sujeto pasivo, objeto y alcance de fiscalización, nombre de los funcionarios actuantes de la administración tributaria y la firma de la autoridad competente. Ahora, ya la resolución 32 ya detalla un poco más qué debe contener una orden de fiscalización. Detalla lo mismo que menciona el decreto 27.310, pero va ampliando algunos aspectos más. El número de orden de fiscalización o verificación, que lo decía el decreto, lugar y fecha de emisión, lo decía el decreto. Nombre de razón social del sujeto pasivo, también lo decía el decreto. Ahora, lo que no decía el decreto es número de identificación tributaria o número de sede de la entidad de este último en caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyente, ¿ya? O sea, si va a hacer, ¿voy a hacer fiscalización a una persona que no tenga ni? Sí, obvio que sí puede hacer, por denuncia, por algo. Por ejemplo, suponete, no sé, una persona que está haciendo una actividad comerciante, una actividad comercial, y no tenga su NIT. Obviamente la administración tributaria puede fiscalizar, puede llegarle a hacer. ¿Por qué? Porque ya desde ahí ya tiene una multa por incumplimiento de informar, no debe ejercer una actividad sin tener su número de identificación tributaria. ¿Ya? También debe tener el alcance del proceso determinado, o sea, los impuestos, periodos, gestión, los elementos o hechos que abarcan la orden de fiscalización o verificación. Esto dice el decreto también.
la dirección o domicilio registrado en el padrón del contribuyente cuando se encuentre inscrito. En caso de no estar inscrito el domicilio, que obtenga la administración tributaria por medio de la información de tercero. ¿Ya? La identificación de él o los servidores públicos actuantes, o sea, de los que van a hacer la fiscalización o verificación, sello y firma del gerente distrital, GRACO o jefe del departamento de fiscalización según corresponda a la jurisdicción del sujeto pasivo. Entonces, sí, por lo general, sí o sí, señores, va la sello y firma del gerente distrital o GRACO. GRACO significa grandes contribuyentes, ¿no? Que hay gerencias distritales GRACO en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Ya? Y obviamente el gerente distrital y el jefe del departamento de fiscalización. Bueno, el Servicio de Impuestos Nacionales básicamente tiene 3 unidades o 3 áreas organizacionales, que es jurídica, fiscalización y recaudaciones. Básicamente tiene esas 3. Ya. ¿En qué consiste un proceso de fiscalización? Primero, existen ciertas definiciones, ¿no ve? Que ya lo vimos en esta resolución, la 36. Los tipos de fiscalizaciones son 2, total o parcial. Total, cuando se fiscaliza todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo, ¿ya? De por lo menos una gestión fiscal. Todos sus impuestos, pero por lo menos una gestión fiscal, o sea, un año, ¿ya? Parcial, se fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. ¿Ya? Uno o más impuestos por uno o más periodos fiscales. Las verificaciones, existen 2 que son externa e interna. La verificación externa se fiscaliza uno o más impuestos o de una o más periodos de una gestión, sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales, incluidos los procesos de fiscalización por devolución impositiva. Esto de devolución impositiva es para las empresas que solicitan los famosos CDI, ¿no? Por ejemplo, la empresa Fino, de aceite fino, cada vez solicita, ¿por qué? Porque es una empresa exportadora, o sea, los exportadores por lo general solicitan la devolución CDI, certificado de devolución impositiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus créditos son mayores que sus débitos, ¿no? Porque sus ventas principales son de exportar. Entonces, al exportar están liberadas del débito fiscal, ¿no ves? Pero entonces, y su crédito fiscal generado por las compras internas, por el tema de la compra de las materias primas para producir su producto, entonces ellos solicitan esa devolución impositiva. ¿Ya? A eso se refiere la fiscalización externa. La verificación externa, perdón. La verificación interna fiscaliza un alcance de revisión específico y puntual de hechos y transacciones, de uno o más impuestos, de uno o más periodos fiscales mensuales de una gestión, específicamente. Aquí, por general, es algo bien puntual, bien puntual. Digamos, se identifica una factura falsa. Entonces, una verificación interna, ya, específicamente. Se va a ese punto específico, ya, es bien puntual. Y obviamente, el departamento de fiscalización, por ejemplo, está dividido en 2, que es fiscalización y verificación. Y en fiscalización está la unidad de fiscalización, y obviamente ahí se hacen todas las fiscalizaciones totales y parciales. Ahora, el departamento de verificación está distribuido en 2. Pero la unidad de verificación está distribuida en 2, en verificación externa e interna. ¿Ya? Eso lo pueden corroborar en su organigrama del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuál es el procedimiento de fiscalización? Para una fiscalización total y parcial, se inicia con la notificación de la orden de fiscalización. ¿Ya? Se inicia con la orden de fiscalización. Y obviamente con la notificación de requerimiento de los documentos. Y se le otorga un plazo de 15 días para la presentación de la documentación e información que solicite la Administración Tributaria para realizar esta fiscalización. Este plazo se podrá prorrogar o extender como máximo por otro similar a una vez. O sea, te notifican la orden de fiscalización y te presentan el formulario de requerimiento de documentos e información que necesita la Administración Tributaria para realizar la fiscalización y te dan un plazo de 15 días. Tú puedes pedir la ampliación o prórroga de este plazo por otros 15 días, por una vez más. Pero esto se te otorgará previa evaluación
de la solicitud de prórroga del sujeto pasivo o tercero responsable. No es automático, se tienen que evaluar, se tienen que notificar, desde sí se lo otorga a los 15 días. ¿Ya? Por un proceso de verificación externa. Se inicia con la notificación de una orden de verificación, no fiscalización, verificación. Y también se le notifica, igual se le notifica el requerimiento de la documentación o información que se solicita a la Administración Tributaria para llevar adelante esta verificación externa. Y se le otorga un plazo de 10 días, menos que una fiscalización, ¿ya? 10 días. Y también este plazo puede ser prorrogado, pero máximo por 5 días, por una vez, no como una fiscalización. El plazo es 15 en una fiscalización y se otorgará otros 15, si vale el término, por una vez. En cambio, la verificación externa no, sea un plazo de 10 días y te pueden otorgar una sola vez de 5 días, ¿ya? O igual se otorgará esta solicitud de prórroga de la presentación de la documentación e información previa solicitud y evaluación de esa solicitud del sujeto pasivo de tercero responsable. La verificación interna se iniciará con una notificación igual de la orden de verificación, pero se le otorga aquí un plazo de 5 días para la presentación de la documentación e información solicitada por la Administración Tributaria. Podrá ser prorrogado como máximo como otros similares, o sea, otros 5 días previa solicitud y evaluación, ¿ya? De la solicitud que realice el sujeto pasivo o tercero responsable. Los documentos que se emiten durante la determinación por la Administración Tributaria. ¿Cuáles son los documentos que emiten? Emiten la orden de fiscalización, si es una fiscalización, ¿no ve? O la orden de verificación, si es una verificación, ya sea interna o externa, ¿ya? Entonces, ahí se inicia. ¿Ya? Y desde ese momento, de la notificación de la orden de fiscalización o orden de verificación, ya sea interna o externa, no podrán transcurrir más de 12 meses hasta la emisión de la vista de cargo. O sea, el Servicio de Impuestos Nacionales máximo tendría 12 meses para emitir la vista de cargo. Y la máxima autoridad de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga de 6 meses más, dependiendo de las justificaciones del motivo de por qué no se determina, no se ha concluido la orden de la fiscalización o verificación. Puede otorgar 6 meses más. La vista de cargo. Notificada la vista de cargo, el sujeto pasivo tiene un plazo de 30 días improrrogables para presentar los descargos correspondientes. ¿Ya? Entonces, la vista de cargo, si vale el término, podría decirse que es el documento oficial de finalización de la fiscalización o verificación. Y una vez notificada esta vista de cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable o el contribuyente tiene un plazo de 30 días para presentar los descargos correspondientes, o sea, presentar la documentación para de alguna manera objetar los impuestos que se le ha reparado en un proceso de fiscalización o verificación. Posterior a la vista de cargo y pasado el plazo de los 30 días y pasado el plazo del análisis de los descargos que presente el sujeto pasivo o tercero responsable, se emite la resolución determinativa. Vencido el plazo de la vista de cargo, se emitirá, dice, la notificación de la resolución determinativa en el plazo de 60 días. O sea, vista de cargo, 30 días a presentar los descargos. Vencido ese plazo, tiene 60 días la Administración Tributaria para emitir la vista de cargo. Y en el plazo de 60 días podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva, pero estamos hablando de la gerencia distrital de la Administración Tributaria, ya sea distrital o GRACO, ¿ya? Recapitulando, la vista de cargo se emite 30 días a presentar descargo. Pasado ese plazo, la Administración Tributaria tiene 60 días, ya, o sea, 30 días para presentar los descargos. En otras palabras, tendría 60 días para analizar los descargos y después emite la vista de cargo, la resolución determinativa, ¿ya? Pero este plazo de la resolución determinativa se puede ampliar por otros 60 días, obviamente de manera excepcional y previa autorización de la gerencia distrital. Alicia Salcedo Chipunia, ¿qué? Vamos a sacar a Alicia, ¿ya? Alicia, última llamada, Alicia. Me hace una vez más, te saco.
por favor. Si no quieres estar en clase, sé que estás en fiesta y todo. Alicia había sido la fiestera. Ya. Los plazos de la administración tributaria. La entidad, perdón, emitida y notificada la orden de fiscalización total o parcial, existe un plazo para la presentación de los documentos. Decíamos 15 días, ¿se acuerdan? Estos 15 días se puede, a solicitud, se puede prorrogar por otros 15 días más por única vez, ¿ya? Y la administración tributaria tiene 12 días, perdón, 12 meses para llevar adelante la fiscalización o verificación. Y se podría ampliar 6 meses, ¿no ves? De manera excepcional, ¿no? Entonces, pasado este plazo, emite y notifica la vista de cargo. Y la vista de cargo otorga al contribuyente 30 días para presentar los descargos. ¿Ya? ¿Está bien? 30 días para presentar los descargos. Emitida y notificada. Ya. Bien. Aquí está faltando algo. Sí, está faltando algo aquí. Aquí, ya. Entonces vamos a recapitular. La vista de cargos se emite, se le da 30 días al contribuyente para presentar los descargos. Para analizar, en otras palabras, esos descargos, la administración tributaria tiene 60 días. Posterior a eso, emite la resolución determinativa. Y en la resolución determinativa, ya, una vez notificada, aquí faltó el error, aquí hay un pequeño error que, denme un segundito, voy a corregir, ¿ya? Aquí estamos. Ok, bien, recapitulando. Emitida y notificada la orden de fiscalización total y parcial, ya, o parcial, que debe ser o parcial, ya, se da un plazo de presentación de documento de 15 días. Se puede ampliar este plazo a solicitud del contribuyente y previa evaluación por otros 15 días. Y para llevar adelante este proceso de fiscalización total o parcial, la administración tributaria tiene 12 meses, pero puede prorrogarse 6 meses más, previa justificación. Posteriormente se emite y notifica la vista de cargo. Una vez notificada la vista de cargo, se le da 30 días al contribuyente para presentar los descargos. La administración tributaria tiene 60 días para analizar esos descargos y emitir la resolución determinativa. Emitida y notificada la RD, que significa resolución determinativa, ya, tiene el plazo, el contribuyente, de 20 días para presentar el recurso de alzada ante la autoridad tributaria regional, ¿ya? Y posteriormente a ese proceso, obviamente ya tiene la opción de presentar el recurso jerárquico ante la Autoridad Nacional de Impugnación Tributaria. Esa es una orden un proceso de fiscalización total o parcial. Ahora, una orden de verificación, específicamente externa, se notifica y se le da un plazo de 10 días para presentar la documentación. Se puede ampliar el plazo,
por 5 días, una sola vez. Igual tiene 12 meses para llevar adelante. Se notifica la vista de cargo, se le da 30 días para los descargos, posterior a los 30 días tiene 60 días la Administración Tributaria para realizar esos descargos y para emitir la resolución determinativa. Y también tiene 20 días para hacer el recurso de alzada o el proceso de impugnación de la resolución determinativa. Lo que se impugna son las resoluciones determinativas. Aquí, por ejemplo, ya hay un error, después lo voy a corregir, ¿ya? Y para la orden de verificación interna, se le da un plazo de 5 días. Se le puede ampliar el plazo por otros 5 días, igual tiene 12 meses para llevar adelante la administración tributaria el proceso. La vista de cargo se le da igual 30 días para los descargos, se emite la sesión determinativa y tiene 20 días para impugnar. Bien. ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de los deberes formales en el caso de proceso de fiscalización o verificación? Por ejemplo, si el contribuyente no entregar, dice, ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria, la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación para las personas naturales o empresas unipersonales, 1.500 UFB, personas jurídicas, 3.000 UFB. O sea, no brindas ninguna documentación, esa es tu multa. Entrega parcial de la información, ya, 500 persona natural y unipersonal y 1.000 a las personas jurídicas. La entrega de toda la documentación y de información y documentación requerida a la Administración Tributaria durante la ejecución de un procedimiento de fiscalización, verificación, hasta 15 días fuera del plazo establecido en las formas y lugares dispuestos por la Administración Tributaria. Caso contrario, se considerará como no presentada. La multa es 300 y 600 UFB. Las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. Recuerda la resolución 32 que debe contener un acta, dice el número de acta de contravención, ya, vinculada al procedimiento de determinación, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de identificación tributaria, en el caso de no tener la cédula de la entidad, número de orden de fiscalización o verificación, acto u omisión que origina la contravención, la norma específica infringida, la sanción aplicada señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra establecida, nombre completo y firma del servidor público actuante, el servidor público que ha emitido esa acta por contravención tributaria. Los componentes de la deuda tributaria, y esto ya vimos anoche, ya, la deuda tributaria obviamente está compuesta por el tributo omitido más intereses, ¿no? Y aquí está la fórmula del interés, cómo se calcula, y obviamente el tributo omitido se debe expresar, como decíamos, de acuerdo a la unidad de fomento de la vivienda del Banco Central de Bolivia, del día de vencimiento de pago de la obligación tributaria, de la fecha de vencimiento, en otras palabras. Aquí están los intereses, que hablábamos anoche, que yo no lo detallé muy bien, aquí ya está clarito, señores. Ya la tasa de interés, ya esto ya regula la ley 812 que ha modificado la ley 2492 del Código Tributario, y dice clarito, la tasa de interés del 4%, aquí interesa mucho los días de mora, dependiendo de los días de mora. Si tu día de mora es desde el primer día siguiente al vencimiento del plazo, para el pago de la obligación tributaria, hasta el último día del cuarto año, o sea, no pagaste a la fecha de vencimiento, un día de mora, 4%, hasta el último día del cuarto año, si fuera el caso de que no pagaste el tributo emitido, el 4%. Pero si aún así no pagaste después, pagas después del primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año, 6%, y ahí está la fórmula. Esta fórmula son del decreto reglamentario, en realidad, de la ley 812, que ahí está especificada esta fórmula, y el 10% es desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. Pero aquí sí hay que aclarar algo. No es que, digamos, si vos tenés 10 años, ¿ya? A ver, después de tener 8 años de mora, eso no significa que vas a pagar el 10% todo. No, se va a ir calculando. Hasta el último día del cuarto año te van a cobrar 4%.
Desde el primer día del quinto año hasta el último día del sexto año te van a cobrar el 6%. Y desde el primer día del octavo año adelante te van a cobrar el 10%. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí está la formulita, miren. Este de aquí 4% es solo... Dice, ¿sí? disculpe, cambio de diapositiva. Se quedó en... No ¿De se qué está fórmula viendo lo que habla, está Lisa? No veo compartiendo, nada. Lisa. No se está viendo lo que está No compartiendo. no se ve nada, Lisa, de qué fórmula. Ya, hasta aquí se miró, ¿no ves? Del comienzo de la... Ahí, Ahí ya es al ahí se otro. miró. Ahí Sí, se eso miró. sí se miró. Sí, Ya, Eso bueno, hasta se ahí vio. se miró, Lisa. esta es la lectura ya. Bueno, aquí lo que decíamos de esta diapositiva era de la deuda tributaria, que yo les decía que básicamente es el tributo emitido en UFB más el interés. Y aquí está la fórmula del interés en general, si vale el término, ¿no ves? Interés igual a tributo emitido este en UFB, corchete, 1 más la tasa de interés dividido entre 360 días, n menos 1 cierra el corchete. Ahora, acá en la siguiente diapositiva ya les muestra específicamente la tasa de interés. ¿Cuándo se va a aplicar y cómo es la fórmula? Por ejemplo, del 4% decíamos que es desde el primer día de mora hasta el último día del cuarto año. Y la tasa de interés es aquí, ¿no? Cambia solamente el porcentaje. El interés, tributo emitido en UFB, corchete. Pues, no sé. Leiner, Villavicencio, Paredes. No sean malitos, pues. ¿Por qué activan su micrófono? Si quieren activar está bien, pero para que sea como que me dijeron hace mucho, ¿no? Que no estaba mostrando algún material, algo. No sean malitos, pues. Quitan el entusiasmo, lo pierden a uno. Ya. Entonces decíamos el 4% desde el primer día de mora hasta el último día del cuarto año. Igual, tributo emitido en UFB, corchete, paréntesis, 1 más el 4% de 360 días, los días de mora, menos 1 cierra el corchete. ¿Ya? Ahora, el 6% desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año. Si se dan cuenta, miren, la primera parte de la fórmula, o sea, todo lo que es del primer día hasta el último día del cuarto año, sigue al 4%, es la misma fórmula de aquí. Y se va a sumar lo que corresponde desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, aquí está. O menos del séptimo año, dependiendo de los días de mora, ¿no ves? Ahí está. Ahora, el 10% es desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. Si se dan cuenta, son las tres formulitas aquí están juntas, se suman nomás. Lo del primer día hasta el último día del cuarto año, aquí está 4%. Más lo del primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, 6%. Más desde el primer día del octavo año hasta la fecha de pago, 10%. Está la formulita. Esto obviamente no le va a preguntar, máximo va a llegar de 4 años, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está para conocimiento. Ahora, el proceso de determinación sin adeudo o con adeudo tributario pagado, ¿ya? En toda fiscalización total, parcial o verificación externa o interna, pasa lo siguiente. No se determina deuda tributaria, digamos. No necesariamente en todos los procesos de fiscalización tiene que haber una deuda tributaria. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Graco Cochabamba, trabajaba con un fiscalizador que él era cochabambino, pero que criado en Santa Cruz. Él, por ejemplo, una vez tuve una experiencia, una fiscalización, y habíamos identificado tributo omitido de 10.000 bolivianos. Y él dice, Mucay, eso es inmaterial. No, eso es, o sea, si yo observo 10.000 bolivianos, e insultarme a mí mismo como un profesional. Porque miré el movimiento del contribuyente. El contribuyente movía cerca de 40 a 50 millones de bolivianos al año. ¿Cómo le voy a observar a un contribuyente? 10.000 bolivianos, se me va a reír en la cara, si él maneja millones. Y él tenía ese criterio. Lo sacaba limpio, si era término, o sacaba con la no determinación de deuda tributaria o adeudo tributario. ¿No ves? No se emiten actas por contravenciones tributarias tampoco, pero si no hay, pues no es. Si se estableciera deuda y o se emitieran actas por contravenciones, estas fueran pagadas en su totalidad. Se acoge al arrepentimiento eficaz. O sea, lo que hablábamos anoche. Él puede pagar incluso
se le notifica la vista de cargo, ¿lo ve? Paga, después de notificar la vista de cargo, tiene 10 días hábiles para pagar. Si él paga en eso, se acoge al arrepentimiento fiscal y solo hay deuda tributaria, no hay multa por omisión de pago, ¿no ve? Porque la deuda tributaria es el tributo emitido más interés, punto. La deuda tributaria es la deuda tributaria más la multa por omisión de pago, ¿no ve? O cualquier otras multas, ¿está bien? Por eso que dice aquí, si él paga, notificada la vista de cargo hasta el 10º día, no habría ni actas de infracción ni estas multas aquí. Porque dice la deuda tributaria es y las multas, ¿no? Entonces se procede con la emisión y notificación de la resolución determinativa con 0. Saldo 0 dice. Cuando se paga antes. Pero si no se paga, igual se emite la resolución determinativa para seguir el proceso, ¿no? Y el contribuyente ahí tendría los 20 días para realizar el proceso de alzada. Con el deudo tributario pagado a la vista de cargo, y estoy hablando aquí, esto ya lo hablé, ¿no? Entonces, filiación parcial, existe la deuda tributaria y o acta por condiciones tributarias no pagadas o pagadas parcialmente. Se emite la vista de cargo, se emite y notifica la vista de cargo. Cancela dentro de los 10 días notificada la vista de cargo, se acoge al arrepentimiento eficaz y se emite la resolución determinativa, con 0. Ahora, ¿qué pasa si se emite la vista de cargo y cancela después de notificada la vista de cargo? ¿Ya? Entonces, no hay arrepentimiento eficaz, pero sí se acoge a la reducción de sanciones de la multa por omisión de pago o la reducción de sanciones del 80%. Paga el 20%, lo que hablábamos anoche. Y así se emite la resolución determinativa. ¿Qué es la vista de cargo? La vista de cargo dice contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamente la resolución determinativa. O sea, se emite antes para fundamentar la resolución determinativa. ¿Por qué? Porque es la resolución determinativa que es sujeta a impugnación. ¿Ya? Procedentes de la declaración del sujeto pasivo de ser responsable de los elementos de su prueba en poder de la administración tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará, dice, la base imponible sobre la base cierta o base presunta. Los dos tipos, 3 tipos en realidad, cómo determinar, ¿no ve? En la deuda tributaria que yo les hablaba en la parte inicial de la teoría cuando empezábamos la asignatura, que era sobre base cierta, base presunta o mixta, le dije, ¿no ve? Según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la vista de cargo o acta de infracción según corresponda. O sea, no contempla ningún tipo de información reglamentado, se anula la vista de cargo. De acuerdo al 23.310 dice que la vista de cargo debe tener el número, fecha. Bueno, lo que está establecido aquí, señores, yo esto no le voy a preguntar qué tiene que tener la vista de cargo, ¿no? A lo mucho qué información relevante puede tener la vista de cargo, ¿no? Que aquí dicen, no, los hechos, actos, bla, bla, bla. Pero así específicamente, ¿qué contener? No, imposible, no pasó. Está la normativa ahí. Sí, la misma vista de cargo, ya hablamos de los hechos, elementos, la base imponible del presidente boliviano, la calificación preliminar por la conducta atribuida, ¿ya? Monto, intereses, ya. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, la liquidación previa a la deuda tributaria determinado por la administración tributaria a la fecha de la emisión, por impuesto, periodo y... Esta liquidación previa es el cálculo que debe hacer la administración tributaria previa, ¿ya? Debe contener el monto del tributo emitido en boliviano y su reexpresión en un UFB, el interés en UFB, las multas consignadas en actas de contrataciones tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, los pagos a cuenta si hubieran, además del saldo pendiente de pago, importe de la sanción por la conducta, esto se refiere a la multa por omisión de pago, el total del adeudo en UFB y su reexpresión en boliviano, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, la tasa de interés y la UFB a la fecha de liquidación o cálculo, si vale el término, de la adeudo tributario, dependiendo de la antigüedad de la deuda. Plazo y lugar para presentación de los descargos
respecto a la liquidación previa del adeudo tributario. Sella y firma el gerente distrital o GRACO. Los descargos a la vista de cargo. Decíamos que el contribuyente, una vez notificada la vista de cargo, el contribuyente o sujeto pasivo tiene un plazo de 30 días, ¿no? Perentorio para formular o presentar los descargos que estime convenientes. La resolución determinativa, una vez vencido el plazo, ya, vencido el plazo de descargo previsto en... Un momentito, por favor. Estoy en clase, hermanita, te llamo luego, estoy en clase, lo siento, estoy en clase. Chao, chao. Es mi hermana. Ya, entonces, vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, que eran los 30 días, ¿no ves? Entonces, se dictará y notificará la vista de cargo dentro de los 60 días posteriores a los 30 días que pasaron de la presentación de los descargos una vez emitida la vista de cargo. Plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. La resolución determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificación sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma y nombre del cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación al efecto emitida por la Administración Tributaria, y esto está normado en la resolución 32, señores, que dice que debe contener específicamente una resolución determinativa. La resolución determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en este artículo. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se definirán al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la ley del Código Tributario. Y esto es lo que dice la resolución 32, específicamente, ¿qué debe tener una resolución determinativa? Todos estos conceptos debe tener, ¿ya? Vamos a entrar en esos detalles porque si no, nos vamos a marear aquí. Bueno, el adeudo tributario pagado después de la vista de cargo, de la RD, de la resolución determinativa. Entonces, se inicia con la orden de fiscalización o verificación, si existe deuda, se emite la vista de cargo, el plazo, se le otorga el plazo de 30 días para presentar los descargos, ¿ya? De la notificación de la vista de cargo. Se tienen 60 días para analizar los descargos y emitir la resolución determinativa. Se realiza, si realiza la cancelación dentro de los 20 días posteriores a la notificación de la vista de cargo, se acoge al arrepentimiento, se acoge a la reducción de sanciones, ¿no? Que vendría a ser del 60%, paga el 40% nomás, ¿ya? Y obviamente se emite el auto de conclusión del proceso, ¿ya? Entonces, si paga esto a notificar la vista de cargo y máximo hasta antes de los 20 días que tiene el plazo para iniciar el recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificar la resolución determinativa o sancionatoria antes de la presentación de recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, lo que le decía, determinará la reducción de sanciones en el 60%, paga el 40%, eso les dije, ¿no? La multa por omisión de pago. Ahora, ¿qué pasa si el paga el contribuyente una vez presentado el recurso de alzada? Que la única diferencia es la reducción de sanciones, señores, que la paga la deuda tributaria efectuada después de la interposición de recurso de alzada antes de la presentación de recursos jerárquicos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, lo que le decía, determinará la reducción de sanciones del 40%. Y hasta ahí no hace beneficio, señores. Porque si ya llega al recurso jerárquico, se paga el 100%, señores, ya no hay reducción de sanciones. Aquí una pequeña explicación del recurso de aquí una pequeña explicación sobre los plazos del recurso de alzada que se presenta ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria.
Una vez emitida la vista de cargo, ya, él tiene 20 días para presentar recurso de alzada. Y la autoridad regional de imposición tributaria puede admitir, rechazar o observar el recurso. Pasados los 5 días, ya, otra vez, si en el caso que fuera observado, se le da 5 días para que subsane las observaciones. Y podrá otra vez la administración tributaria admitir o rechazar. Y tendría 15 días para responder negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente. Y obviamente va a iniciar con la apertura del término de prueba de 20 días y la autoridad regional de imposición tributaria emitirá la resolución dentro de los 40 días siguientes, ya, a la apertura del proceso. Aquí el recurso de alzada será admisible, dice, solo contra los siguientes actos definidos. Contra las resoluciones determinativas, le dije, no podemos imputar una vista de cargo, sí o sí es una resolución determinativa. Resoluciones sancionatorias en caso de algún proceso sancionador que se haya iniciado. Las resoluciones que denieguen solicitudes de excepción, compensación, repetición o devolución de impuestos. Si usted solicita una devolución impositiva, por ejemplo, y te niegan, podés impugnarla, esa resolución. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devolución impositiva, los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este recurso deberá interponerse dentro de los 20 días improrrogables computables a partir de la notificación con el acto de impugnación. A partir de la notificación de este tipo, de los distintos tipos de resoluciones, que están aquí, estos 5 tipos de resoluciones, 20 días tienes para presentar recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Los plazos administrativos establecidos en el presente, si se entiende siempre referido a días hábiles, en tanto no excedan los 10 días. O sea, si el plazo es hasta 10 días, son hábiles, pero pasados los 10 días o exceden los 10 días, ya son días calendarios o días corridos, como dice aquí. Los plazos correrán a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación con el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la hora hábil del día de su vencimiento. Cuando el último día de plazo sea inhábil, se concederá, se entenderá siempre prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, como siempre, ¿no ves? En este caso es un plazo que te dan, si el último día, si es corrido, días corridos, ¿no ves? Es un día sábado, domingo o feriado, se traslada al día siguiente hábil. Se entiende por días y horas hábiles administrativas aquellas en la que en este caso de los recursos de impugnación, en los que la superintendencia tributaria cumple sus funciones. Bueno, no son superintendencia tributaria ahora es una autoridad de impugnación tributaria. Así, pero lo establece el Código Tributario, ¿no? Y cuando está el Código Tributario, todavía se llaman como superintendencia tributaria. Las vacaciones colectivas de los funcionarios de las autoridades de impugnación tributaria deberán asegurar la permanencia del personal suficiente para mantener la atención al público, por lo que en estos periodos los plazos establecidos se mantendrán inalterables. O sea, si tienen vacaciones colectivas, igual, señores, debe haber servidores públicos que deben atender los casos. Forma de interposición de los recursos, dice. Los recursos de alzada y jerárquicos deberán interponerse por escrito mediante memorial o carta simple debiendo contener. ¿Qué tiene que contener esto? Señalamiento específico de recursos administrativos y de la autoridad ante la que se lo interpone. Nombre o razón social y domicilio del recurrente o del representante legal con mandato legal expreso, acompañado el poder de representación que corresponda conforme a ley a los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. El recurrente es el sujeto pasivo, ¿no? Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia
o fotocopia, pero en el documento que contiene dicho acto. Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. Los fundamentos de hecho y lo de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con la claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundamentos los agravios y que invoquen e indicando con precisión lo que se pide. Dice. El recurso jerárquico señalar el domicilio para que se practique la notificación con la resolución que lo resuelva. Lugar y fecha y firma del recurrente, del que está impugnando las resoluciones. Ya, señor. Esto aquí es un poquito medio tencioso, digo, pero medio moroso, que bueno. Esto lo van a leer nomás, señor, ustedes. La verdad que no es mucho que leer el tema de plazos y todas esas cosas. Ya. Ahora aquí una cosita que me interesa verlo. Ya, las clases de resoluciones. Las resoluciones que resuelven los recursos de alzado jerárquico. ¿Qué tipo de clases emite? Emite revocatoria total o parcial de los actos ocurridos, confirmatorias o anulatorias. Son reposiciones hasta el vicio más antiguo. Esta es la anulatoria, ¿ya? Cuando es revocatoria, totales o parciales del acto recurrido. La revocatoria parcial del acto recurrido es cuando deja sin efecto una parte del acto impugnado. Revocatoria total del acto administrativo cuando deja sin efecto todo el acto administrativo. O sea, esto es aquí si vos impugnás ciertas actuaciones de la administración tributaria o resoluciones, perdón, de la administración tributaria en las cuales contempla tributos omitidos, etcétera. Si te revocan totalmente, ¿qué quiere decir? Que se deja sin efecto todo lo que te observa la administración tributaria. Si te revocan parcialmente, te van a decir, sí, esto se deja sin efecto y esto otro sí. Las confirmatorias ratifican el acto emitido por la administración tributaria que fue impugnado por el contribuyente. ¿Qué te dicen? Nada, compañero, tiene que pagar nomás lo que dice la administración tributaria, pague. Y anulatoria que anula los obrados hasta el vicio más antiguo para subsanar los errores de procedimiento. O sea, si se identifica un error de procedimiento, de proceso de fiscalización, la autoridad de imposición tributaria puede anular. ¿Qué significa? Que se anula hasta el vicio más antiguo, o sea, desde el inicio de la fiscalización. Que no exime, obviamente, el que la administración tributaria vuelva a reanudar el proceso de fiscalización. Ya, y aquí habla que tienes que pagar algunos pagos para poder realizar los procedimientos mínimos, para realizar los procedimientos de impugnación tributaria. Aquí hay un pequeño mensaje que aquí ya a ver, pequeño mensaje que dice: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. El pensamiento de Will Smith, que me lo pasó un amigo. Bueno, señores, no sé si tuvieran alguna duda.